Voy a mencionar y usted lo repite después de mí. ¿Está de acuerdo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Guardarás el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. Y no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 9. Nos falta uno. Primero Dios, la otra semana lo predicamos. Entonces, algunos grupos cristianos, religiosos, ponen este mandamiento como no mentirás, ¿verdad? Pero como leemos en la Biblia, no dice no mentirás, sino que dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Obviamente ahí está implícita la mentira. Y se refiere a testificar mentiras o hablar mentiras para el perjuicio de una persona, principalmente en un juicio, ¿verdad? Pero que esto dé quizá a entender o presente la idea de dar testimonio delante de un juicio, no significa que nosotros podemos hablar mentiras, podemos hablar rumores en contra de nuestro prójimo en una conversación casual, platicando con nuestros amigos o platicando con compañeros de trabajo. El mandamiento condena la mentira. Y tiene que ver, hermanos, con nuestra prudencia al hablar. Amén. Y usted sabe que la Biblia está llena de consejos respecto a la prudencia al hablar, en moderar nuestras palabras. Tenemos que entender, hermanos, que todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros decimos, está siendo tomado en cuenta en el cielo. Mateo 12, 36 y 37. ¿Qué dice? Pónganme ahí, Mateo. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces el 9º mandamiento, de una manera implícita, nos está diciendo: tengan cuidado con lo que hablan, tengan cuidado de hablar mal en contra de su hermano, tengan cuidado de hablar mal en contra de su prójimo, porque eso tiene consecuencias. Y precisamente de eso nos está hablando este 9º mandamiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede, hermanos? En nuestra cultura, y más que todo, más que en nuestra cultura, en nuestra manera de pensar como seres humanos, en la manera de reaccionar como seres humanos, nosotros juzgamos por las apariencias. Nosotros juzgamos por lo que vemos externamente, de manera que somos fácilmente influenciados por lo que oímos de una persona, o somos fácilmente influenciados por la impresión que nos da esa persona, por lo que vemos externamente. Y ese es el problema, porque nosotros juzgamos sin saber. A ver, pongamos un ejemplo. Estamos platicando con alguien y esta otra persona nos empieza a hablar mal de fulanito. ¿Qué es lo que sucede en nosotros? En ese mismo instante nosotros nos hacemos un mal concepto, amén, de esa persona de los que nos están hablando mal, sin antes averiguar o sin conocer absolutamente nada. O también se da el caso que nosotros juzgamos por las apariencias. Vemos a una persona de pies a cabeza y la juzgamos. Este se mira que es esto, que se mira que es lo otro, marero, borracho. Y empezamos a juzgar sin conocer. Y es ahí donde empiezan los problemas. Formamos falsos conceptos. Y cuando digo formamos falsos conceptos, no me estoy refiriendo únicamente a falsos conceptos.
a malos conceptos, porque puede ser que estemos juzgando como buena a una persona mala o estemos juzgando como mala a una persona buena. Amén. Y eso es precisamente lo que Dios le habla al profeta Samuel cuando lo envía a ungir a uno de los hijos de Isaí. Y cuando el profeta Samuel ve al hijo mayor de Isaí, lo vio de buena apariencia y lo vio con porte de rey. Y dijo: este ha de ser el rey. Y entonces Dios lo corrige y le dice: no te fijes en su apariencia, le dice Dios, porque yo no miro lo externo, sino que yo miro el corazón, dice el Señor. Y obviamente nosotros no podemos ver el corazón. Y es por eso que tenemos que ser muy prudentes para juzgar a alguien. Amén. Entonces podemos cometer errores. Juzgamos mal a una persona por lo que escuchamos de él o de ella, o por la impresión que nos dé su apariencia. ¿Va conmigo? Amén. Y cuando nosotros juzgamos según las apariencias, pues caemos en el error de emitir con nuestra boca juicios, hablar. Y es ahí donde se da el falso testimonio. Amén. Es ahí donde se da el falso testimonio. Yo creo que cada uno de ustedes tiene anécdotas y experiencias respecto al chisme y a los rumores, que han hablado mal de usted o le han hablado mal de otra persona a usted. Entonces, creo que eso lo tenemos bastante claro. Y lo mejor en estos casos es ser prudentes, rechazar todo rumor, rechazar todo chisme y guardar nuestra boca. Amén. ¿Le parece? ¿Qué dice Proverbios 20:19? El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Amén. ¿Conoce usted algún chismoso? ¿Conoce algún chismoso usted? No te entremetas pues con el ser. No, hermana, no diga, lo tengo aquí a la par. No, hombre, no diga eso. No te entremetas con el suelto de lengua. Pero a nosotros nos fascina, hermanos, hablar chismes y escuchar chismes. Préstenme atención, por favor, no platiquen. Nos fascina, nos encanta, es nuestro deleite y es algo cultural, es algo que vemos ya normal, es algo que vemos ya como parte de nuestro diario vivir. Pero la palabra de Dios condena eso, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos manda a nosotros respecto a nuestro prójimo? Lo que Dios nos manda es a amarnos unos a otros. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. ¿Qué tiene que ver el amor, hermanos, en esto? A ver, ¿cuántas madres hay aquí? Digan amén. Ya va a ser el día de la madre, ¿verdad? Mamá, yo le pregunto a usted algo. ¿Qué siente usted cuando escucha que están hablando mal de su hijo? Mamá, ¿qué siente usted cuando escuchan hablar mal de su hijo o de su hija? Les duele, ¿verdad? Les molesta. ¿Por qué? Porque lo aman. Ahora, si una mamá ama a su hijo o a su hija, ¿será que la mamá se va a prestar para andar hablando chismes de su hijo?
Obviamente no. ¿Por qué? Porque lo ama. Entonces, cuando nosotros tenemos amor hacia nuestro prójimo, nosotros no vamos a caer en el chisme de andar hablando mal de nuestro prójimo. Volvemos a leer Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos por otros. Amén. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, nosotros no vamos a andar hablando mal de nadie. Vamos a desechar de nuestro corazón todo rencor, todo resentimiento, intolerancia, orgullo. Y por eso el Señor nos invita a abrir nuestro corazón al amor, para que entre nosotros haya armonía, para que en nosotros haya buena convivencia. Amén. Y que podamos cumplir el propósito de Dios. Es que miren, hermanos, uno de los problemas del chisme, de los rumores, es que nos divide. ¿Cuántas veces a mí como pastor viene alguien y me dice: hermano, fíjese que fulanito, menganito estaba hablando mal de mí? Y a mí me dolió mucho lo que dijo. Entonces yo le digo, porque yo no quiero que le vengan a decir a usted cosas que no son ciertas mías, pero ¿qué sucede en esa relación, hermano? Esa relación se rompe. Ya el hermanito con este otro ya no es la relación igual. Y eso es lo que Satanás quiere, dividirnos entre nosotros. Ya no se hablan, ya no quieren estar juntos. Hay una actividad y dicen: ¿va a ir fulanito? Sí, va a ir. Entonces no voy yo. Y la otra: ¿va a ir fulanito? No, ahí no va a ir. Entonces sí voy yo. ¿Acaso no sucede eso? ¿Y todo por qué? Amén. Ahora dice el mandamiento: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. En los tribunales, tanto de nuestro país o en el extranjero, cuando se llama a una persona a testificar, esta persona hace un juramento de decir la verdad. Juro decir la verdad. Y a veces ponen la mano sobre una Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces se le está advirtiendo a esa persona que si da un falso testimonio o un perjurio, que sería el falso testimonio, eso va a tener consecuencias. Si usted dice un testimonio falso en ese tribunal, entonces usted está sujeto a este y estos castigos. Bueno, de manera que la persona que está dando un testimonio es consciente. Escúchame bien, la persona que está dando un falso testimonio es consciente de las consecuencias. Amén. En un juicio se hace un juramento de decir la verdad, porque si no se dice la verdad, eso va a tener consecuencias. Y eso se hace antes, ya cuando la persona está dando su testimonio, ella está consciente que cada palabra que sale de su boca debe de ser verdad, porque si no, conoce las consecuencias del perjurio. Eso es de nuestras leyes terrenales. Ahora, en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, el perjurio tenía un castigo. Y eso está en Deuteronomios 19, versículos 16 al 20. Vamos a leerlo. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días, y los jueces inquirirán bien
Si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. ¿Qué es lo que sucedía cuando se descubría a alguien cometiendo perjurio? Entonces decía, esa persona asesinó. Esa persona yo lo vi cuando cometió asesinato, está mintiendo. Ahora, ¿cuál era el castigo por el asesinato en la ley de Dios? El castigo por el asesinato en la ley de Dios era la muerte. Y aquí dice la Biblia, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Es decir, el castigo que se le iba a dar a este inocente por el falso testimonio de este otro, lo iba a sufrir el mentiroso. ¿Cuál era el castigo? La muerte. Eso era la ley de Dios. Si una persona se encontraba diciendo mentiras contra su hermano, lo condenarán al castigo que habían determinado para el inocente. Ahora, habían quienes, porque hoy en día también sucede, hay quienes logran engañar a las autoridades terrenales, ¿verdad? Hay mucha gente que está en la cárcel injustamente por una mentira, por un falso testimonio, y ese falso testigo ha quedado impune. No se le descubrió su mentira. Y a las autoridades terrenales se pueden engañar, pero no a Dios. ¿Qué dice Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y Proverbios 19:5 dice la palabra de Dios: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Note ahí, hermanos, que el proverbista divide testigo falso con mentiroso, aunque el falso testimonio lleva implícita la mentira. Pero aquí el proverbista está separando el que dice cosas que no son ciertas contra su hermano, y también está condenando al que tiene la, puedo decir maña, ¿verdad? La maña de mentir. El testigo falso no quedará sin testigo, y el que habla mentiras no escapará. Entonces, hermanos, de las leyes terrenales podemos escapar. Se pueden engañar, se pueden evadir las leyes terrenales, pero la ley de Dios no se puede evitar. Y a eso a lo que nosotros debemos temer. Amén. Ahora, ¿qué es lo que provoca que una persona tenga esta costumbre, esta mala costumbre de andar hablando chismes y mentiras de otros? ¿Qué es lo que provoca, hermanos? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿O no? ¿Le puedo hacer una pregunta, hermano? Levanten la mano los chismosos. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de que una persona le guste andar hablando mal de los demás? Hablando cosas que no son ciertas. La Biblia nos da la respuesta. Hermano, por favor no platiquen, porque si no los voy a parar y los voy a avergonzar. Amén. Yo había aquí dos personas que estaban ahí a platicar. Amén. Bye. ¿Dónde nos quedamos? ¿Cuál es el origen? La Biblia tiene la respuesta. Mateo 15, versículo 18 y 19. Porque lo que sale de la boca, del corazón sale y contamina al hombre. Versículo 19.
Versículo 19, por favor. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. ¿Qué dice? Los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Cuál es el origen, hermanos? Un corazón contaminado. Ese es el origen. Alguien dirá, es que yo no puedo evitar, tengo que desahogarme, dicen, ¿verdad? Por lo que me hicieron. Vieras el fulanito, vieras el menganito lo que hace. Y empezamos a hablar y empezamos, como decimos nosotros, a desahogarnos, a sacar todo lo que tenemos dentro, a hablar mal de nuestro prójimo. ¿Cuál es el origen? Un corazón contaminado. Cuando se guarda rencor en el corazón, cuando hay enojo, hay ira en el corazón, cuando hay envidia, cuando hay resentimiento, no se podrá evitar hablar mal del prójimo. Es inevitable si esos sentimientos son los que gobiernan nuestras decisiones, gobiernan nuestra lengua. El enojo, la ira, el rencor, la envidia, el resentimiento. Son esos sentimientos, hermanos, lo que provocan que se hable mal de alguien. Es como que si cae a una corriente muy fuerte, una corriente de agua muy fuerte y la lleva arrastrado, no puede hacer nada. Así es una persona que le da lugar a los malos sentimientos en su corazón. No puede evitarlo. Ahora, cuando nosotros guardamos nuestro corazón de esos sentimientos y le damos lugar a la presencia de Dios en nuestras vidas, Él nos limpia de todo mal y nuestra lengua es limpiada. ¿Sabe, hermanos, que cuando nosotros leemos los evangelios vamos a encontrar que el Señor Jesucristo padeció injusticia precisamente por ese mal? Por el falso testimonio, por las malas intenciones de sus enemigos. Mire lo que dice Mateo 26, 59 al 61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Vemos, hermanos, la maldad de esta gente de buscar a alguien mentiroso que dijera algo en contra de Jesús para condenarlo a muerte. Ellos estaban conscientes, hermano. Ellos estaban conscientes de que lo que estaban buscando era un falso testimonio. Ellos lo sabían, no eran ignorantes. ¿Pero por qué? Porque en su corazón había odio, en su corazón había rencor, en su corazón había malos sentimientos en contra de nuestro Señor. Y por eso le dan lugar a esas malas acciones que llevaron a nuestro Señor Jesucristo a sufrir la cruz por amor a usted y a mí. Por eso, hermano, escúcheme por favor, es necesario limpiar nuestro corazón cada día en la presencia de Dios. Cada día tenemos que limpiar nuestro corazón. Cada día somos ofendidos. Cada día hacen algo mal en contra de nosotros. Y si nosotros no limpiamos nuestro corazón y le damos lugar al resentimiento, en nuestro corazón se va a acumular todo ese mal y vamos a caer en la trampa de Satanás. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es necesario tener limpio nuestro corazón para poder entrar en la presencia de Dios. Pero si en nuestro corazón hay envidia, si en nuestro corazón hay rencor, si en nuestro corazón hay ira, resentimientos,
nuestro corazón no está limpio, no podemos ver a Dios. Y podemos caer en una costumbre religiosa de creer: si voy al culto estoy bien con Dios, si canto unos coritos estoy bien con Dios, si doy una ofrenda estoy bien con Dios, si hago aquí, si hago allá estoy bien con Dios. Entonces la Biblia nos dice: no es por obras para que nadie se gloríe. Es necesario venir a los pies de la cruz y ser limpio en nuestro corazón. Porque son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, el rencor, la ira, la envidia, los malos sentimientos, hermanos, hacen que nosotros tengamos malos deseos en contra de nuestro prójimo. Ahora, hay personas, y quiero decir la mayoría de personas que tienen estos sentimientos, pues no se atreven a hacerle daño a su prójimo. Es decir, este no me cae bien, voy a buscar un garrote y cuando pase le voy a meter un su leñazo. No lo hacen. Primero porque son inteligentes, saben que eso no es bueno. Entonces, como no pueden hacerle daño físicamente, entonces le hacen daño con la lengua. Amén. Le hacen daño con la lengua. Quisieran que cuando pase le traen canilla para que se caiga, pero saben que no pueden hacer eso. Entonces, ¿qué hacen? Le hacen daño con la lengua. Lastiman su corazón. Destruyen su reputación. Quieren desacreditarlos para que los demás también hablen mal de él. Incluso les desean el mal. Miren, hermanos, hace unos años atrás yo me sorprendí de una persona cristiana, que no se llevaba bien con un compañero de trabajo. Ellos trabajaban manejando camión. No se llevaba bien este cristiano con su compañero de trabajo, y su compañero de trabajo en uno de los viajes tuvo un accidente, chocó el camión, y este cristiano sabe lo que dijo públicamente, así abiertamente: gloria a Dios, el Señor es justo, dijo, porque eso le pasó por esto y esto y esto, y empezó a hablar mal de él. Yo me quedé sorprendido. ¿Será que Dios acepta eso, hermanos? ¿Será que Dios se complace de esas actitudes? Porque eso es común verlo ahí en la calle. Es común. Meten a Dios en sus problemas, hermanos, como que si Dios también fuera rencoroso como ellos. Pero en un corazón limpio y santo no hay malas intenciones, y nunca se va a prestar a hablar mal de su prójimo. Nunca. Cuando nosotros llegamos a la madurez, escúcheme bien, cuando nosotros llegamos a la madurez en nuestro carácter, en nuestra vida espiritual, vamos a comprender que todos tenemos debilidades, todos fallamos, todos tenemos cosas que nos avergüenzan, todos, nadie es perfecto. Entonces, cuando yo hablo mal de alguien, yo me estoy sintiendo superior y perfecto, y yo no soy ni superior ni perfecto a nadie. Y por eso dice aquel dicho popular: todos quieren hacer leña ¿de qué? Del árbol caído. Alguien comete un error, alguien mete la pata, hace algo malo, entonces se levanta: ay, supiste lo que pasó, vieras
¿Cómo es posible? Se rasgan las vestiduras cuando nosotros también tenemos cola que nos machuquen. Ahí sí no decimos amén, ¿va? ¿Qué es lo que nos aconseja la Biblia en una situación como esta? Cuando alguien ha cometido un error. ¿Qué nos dice la Biblia? Vayan y hablen mal de él. Gálatas 6:1 y versículo 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Considérense a ustedes mismos, no sea que ustedes también tropiecen y caigan. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Cuando alguien falla, no hablemos mal de él. No hablemos mal de él. Primera de Pedro 4:8 dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Restaurémoslo, pero no lo restauremos a leñazos, ¿verdad? Sin vergüenza, mira lo que hiciste. No, dice con espíritu de mansedumbre, porque ustedes también son débiles y ustedes también pueden caer. Cierta ocasión yo leía un libro acerca del adulterio, escrito por un pastor, y en ese libro el pastor testificaba de que en su misión uno de sus compañeros pastores cayó en adulterio, le fue infiel a su esposa. Entonces se reunieron los demás pastores y lo rodearon y empezaron a señalarlo. Y ese pastor dice: yo fui uno que lo señalé, yo fui uno que le hablé mal, yo fui uno que hizo eso, dice este pastor, sin comprender que a la vuelta de los años yo caí en lo mismo. Y es por eso, hermano, que tenemos que ser nosotros humildes cuando nosotros queremos ayudar a otro a restaurarse, porque nosotros también somos débiles. Dice un dicho que cuando nosotros señalamos con un dedo, ¿qué dice ese dicho? ¿Qué dice? 3 nos señalan a nosotros, ¿verdad? Hermano, el falso testimonio destruye la reputación de nuestro prójimo. El falso testimonio lastima su corazón. El falso testimonio daña la unidad de la iglesia. Es asesinar el carácter de una persona. Cierta ocasión una hermana en una iglesia, eso no sucede aquí, sucedió en otra iglesia. Una hermana en una iglesia le gustaba andar hablando mal de los demás, y hablaba mal y decía cosas que eran mentiras. Pero en algún momento sus falsos testimonios dañaron mucho a otra persona. Lo dañaron tanto que esta persona pues intentó suicidarse. Entonces la persona esta chismosa va con el pastor y le dice: pastor, me siento mal por lo que hice y quisiera reparar el daño que he hecho. Ese lugar donde ellos estaban era un lugar donde corría mucho el viento, así como en la capital, ¿verdad, hermanos? Bastante viento. Y el pastor le dice: mire, le dice, su casa tiene terraza, ¿verdad? Sí, le dice. Entonces agarre unas almohadas de plumas y suba hacia la terraza de su casa, rompa las almohadas y deje que se vayan las plumas, que se las lleve el aire. Y lo hizo la hermana esta. Y vino el viento y se llevó todas las plumas y las regó por todas partes. Y regresa con el pastor y le dice: pastor, ya lo hice. Ya se llevó el viento las plumas. Ahora vaya y recoja todas las plumas
Entonces le dice, no es posible, así es el chisme. Ya no se puede reparar. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, porque causa mucho daño. El salmista David sufrió mucho por los falsos testimonios, porque hablaban mal de él. En el Salmo 27, un salmo muy precioso, en el versículo 12 y 13 dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado testigos falsos y los que respiran crueldad. Y le estaban causando mucho daño. Y entonces él sigue diciendo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Su único sostén, su única fuerza en medio de esos ataques mentirosos era Jehová de los ejércitos, su refugio. Y es ahí donde usted y yo podemos refugiarnos si alguna vez somos atacados de esa manera. David no tomó el asunto en sus manos, sino que lo puso en las manos de Dios. Se aferró a él y esperó en él. Por eso Romanos le dice: hermanos, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora entendemos, hermanos, que el falso testimonio es decir mentiras. Y la mentira está asociada ¿con qué? Con la maldad. Y usted sabe quién es el padre de mentiras, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, dice Dios. El falso testimonio es mentira, y la mentira no es de Dios. Iglesia, debemos estar conscientes, por favor, de que el chisme y la murmuración es un mal que está muy arraigado en nuestra sociedad. Está muy arraigado, hermano, y muchos cristianos son arrastrados por el chisme y la murmuración, que es falso testimonio. Por lo tanto, nosotros debemos ser conscientes de ello y luchar para no ser arrastrados por ese mal. Cierta ocasión, en una iglesia, llega una hermana con el pastor y le dice: pastor, fíjese que yo vi al hermano fulanito saliendo de un hotel con otra mujer. Yo lo vi, pastor. Y el pastor, que no fue muy sabio en actuar, el domingo cuando estaba predicando le dice: hermano fulano, póngase de pie. Hermano, a usted lo vieron salir de un hotel con otra mujer, así que aquí en público lo expulsamos de la iglesia. Y ese hermano tuvo grandes problemas con su esposa, porque el hermano no había hecho eso, y con un gran dolor en su corazón, porque fue, hermanos, un golpe muy duro que le dieron. Lo expulsaron de la iglesia injustamente, tuvo problemas en su casa, lograron asistir en otra iglesia y ahí con mucho esfuerzo lo lograron restaurar de ese golpe tan duro que había sufrido. Y poco a poco el hermano y su matrimonio empezaron a ser restaurados, su vida empezó a ser restaurada poco a poco, y entonces logró reincorporarse en esta nueva iglesia y nuevamente empezó a servir al Señor. Pasado como un año o un poco más, su antiguo pastor lo manda a llamar, y él no quería ir, pero su nuevo pastor le dice: vaya y mire qué quiere. Entonces va con su antiguo pastor, y el pastor le dice: mire, yo quiero pedirle perdón porque la hermana se equivocó. Vio a una persona que se parecía a usted, pero no era usted. Lo volvió a ver y ya se acercó y se dio cuenta que no era usted. Le pedimos perdón por lo que hizo.
El pastor le ramó las plumas y ahora quería recogerlas, ¿verdad? Ya no es posible, hermano. Por eso tenemos que ser muy prudentes. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermanos? Mire, tal vez usted lo tomó como una broma, pero no es una broma. Cuando yo pregunté cuántos chismosos hay aquí, nadie va a levantar la mano. Porque ese es el problema. Nadie reconoce que es chismoso, ¿verdad? Nadie. Y cuando se le dice, pero mire, ese es un chisme. No, yo solo le estoy contando a usted. Para que oremos, dice. Nadie quiere reconocer que es chismoso. Por eso, hermanos, debemos examinarnos a nosotros mismos. Precisamente ahí en 1 Corintios 11, que habla acerca de la Santa Cena, dice: examinaos a vosotros mismos. Enfoquemos nuestra vida, hermanos, en llenarnos de la palabra de Dios, para que aprendamos aquí el carácter de Cristo, no el carácter de la gente allá afuera. El carácter de Cristo. Cristo no fue chismoso. Y practiquemos sus enseñanzas. Llenémonos de su amor. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, toda aquella persona que habla mentiras en contra de su prójimo no va a quedar impune. Apocalipsis 21:8: pero los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquella persona que ama va a sentir dolor en su corazón cuando se le cruce en su mente hablar mal de alguien. No podemos hablar algo que no nos consta. Y aún si nos constara, hermanos, no podemos andar hablando mal de nadie. Amén. No tiene sentido. No tiene sentido andar desnudando a la gente delante de los demás. No es correcto. Ahora, yo termino con esto. Ahora, la intención de este mensaje, hermanos, no es quererlos obligar a ustedes a que no anden dando falsos testimonios. Mi intención no es obligar a nadie. Mi intención es invitarlos a que nos rindamos cada día a Cristo y seamos llenos de su amor para no ser partícipes de esos males. Porque yo podría agarrar a alguien, al hermanito que está aquí adelante, y decirle: mira, hermano, yo quiero que usted haga lo que yo quiero y quiero obligarlo. Y él se va a resistir. Pero no es mi intención obligar a nadie. Es enseñarle la palabra de Dios para que aprendamos del carácter de Cristo. Porque en este tiempo, hermano, cada vez los pastores tenemos menos autoridad sobre la gente. Y cuando queremos corregir a alguien: usted no se meta, yo hago lo que yo quiero. Bueno, está bien. Pero lo que sí puedo es enseñarle lo que dice la palabra de Dios para que salve su alma. Así de que hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Y es un buen momento para que recapacitemos en nuestro corazón si alguno de esos males está afectando nuestra vida, que quizá no ha llegado a los extremos de causarle un daño fuerte a alguien, pero si seguimos en ese camino sí puede suceder. Por lo tanto, debemos de pedir al Señor que nos ayude, que Él tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, que nos ayude para que no seamos transgresores del 9º mandamiento. Yo le invito a que se ponga de pie.